Este es un ramo que tiene una particularidad en definitiva respecto a todos los otros ramos de epístola, y es que solo nos vamos a enfocar en un solo libro, y es que este libro probablemente dentro de las epístolas es el más grande, extenso y también el que más trascendió. De hecho, si nosotros sacáramos de la perspectiva o del panorama del Nuevo Testamento el libro o la epístola de Romanos, probablemente hubieran muchas doctrinas y enseñanzas dentro de nuestras iglesias y creencias que desaparecerían y nos generarían conflicto. El tema de la justificación por la fe, el tema de la renovación de la mente, el tema de ser una nueva persona en Cristo, entre muchos otros temas más que toca Romanos, son absolutamente necesarios e importantes para el cristianismo como tal. Yo siempre les digo a los que he podido tener en cursos de epístola que Pablo ni tampoco la comunidad paulina se imaginaron nunca que estas cartas o estos escritos se iban a transformar en libros sagrados para el cristianismo e iban a tomar tal relevancia. Por lo tanto, hay una primera impresión que podríamos llamar de las personas que escribieron este libro, y es para la comunidad a la que iba dirigida. En este caso, la iglesia en Roma, a la que Pablo no había podido visitar y quería visitar, y les escribe todos estos tipos de contenido y de doctrina que la verdad son una joya y son una preciosura. De hecho, si el libro de Romanos no estuviera, uno se pregunta qué hubiese pasado con Lutero al momento de hacer la reforma, al momento de entender lo que es la justificación por la fe, al momento de poder entender el tema de ser nuevas personas, de pasar por ese proceso de regeneración que el libro de Pablo nos ayuda a poder entender. Entonces, cuando hablamos la clase pasada de la introducción a la epístola, mencioné algunas cosas con respecto a eso, pero el día de hoy vamos a tratar de ver la epístola desde el punto de vista desde el Evangelio, desde el juicio de Dios sobre la conducta humana y realidad y la universalidad del pecado, lo cual es bastante importante. Me cuesta mucho decir palabras que tengan las rechazo inmediatamente, pero no, está bien. Pero la verdad es que considero que el libro de Romanos va a llegar un poco ahora a enseñarnos mucho, pero cada vez que lo estudio y que lo estudiamos en comunidad, genera un cambio de mentalidad más que en lo que tenemos que ser como comunidad, que obviamente siempre afecta a eso, en lo que tenemos que ser nosotros mismos como cristianos y cristianas, en lo que hay en nuestro corazón, en lo que hay en nuestra mente. A veces cometemos ciertas o tenemos ciertas actitudes que podrían ser alejadas a lo que es el pensamiento de Cristo, a lo que es el pensamiento de los apóstoles con respecto al cristianismo. Venimos con conceptos que son absolutamente válidos, pero que de alguna u otra manera no nos dejan mirar un poco más allá de lo que el apóstol quiso decir en esta gran epístola que vamos a estudiar. Así que les pido que podamos conversar, compartir, dialogar, generar consultas, generar diálogos, y les invito también a que puedan intentar replantear lo que el apóstol Pablo está diciendo, replanteárselo y decir, ok, está buenísimo, pero esto sirve para hoy, esto cómo lo planteo hoy, esto cómo lo enseño hoy día a una sociedad que los sociólogos llaman líquida, a una sociedad que también la llaman la microonda, que quiere todo rápido, a una sociedad que está dentro de la posmodernidad, del relativismo, a una sociedad que está en cuestionamiento constante con sobre todo las cosas que sean históricas. Entre esas obviamente está la institución cristiana y la historia de la iglesia cristiana. Entonces, replantearse y generar un pensamiento crítico con esta epístola nos podría ayudar a entender mejor también incluso este tiempo. Les quiero invitar a que no solamente seamos oyentes, sino que tratemos de introducirnos para generar este tipo de pensamientos críticos, aun y cuando
en nuestro corazón o en nuestra mente aparezca un pensamiento que uno diga, no, es que esto es muy herético, es muy hereje lo que estoy pensando. Dígalo, por favor, porque de alguna u otra manera podemos comenzar un diálogo interesante en base a eso, que para mí es primordial y es importante. Yo les insisto a cada curso que a todo esto, entre paréntesis, aprovecho de contarles que estamos muy contentos por este tercer bimestre. La cantidad de estudiantes subió considerablemente dentro del instituto. Tenemos todas nuestras jornadas absolutamente cubiertas, cubridas, como diría un expresidente por ahí, están cubiertas y eso nos tiene contentos y nos tiene también desafiados. Entonces, les invito a que tengamos esa mentalidad y ese corazón. Este es un curso bastante dialogante. De hecho, lo que estoy diciendo no es nada ajeno a ustedes, pero les quiero invitar a ser más críticos y analíticos en ustedes mismos, en la vida del cristianismo, porque Romanos eso hizo con el apóstol, perdón, con el sacerdote hasta ese momento, Martín Lutero, y con otros reformadores, que hizo que estallara su mente, hizo que girara un boom dentro de su mente y comenzaran a darse cuenta lo mal que estaba funcionando la iglesia, lo mal que estaban operando los líderes de la iglesia y lo mal que él estaba haciendo como cristiano, porque hasta ese momento él creía que ser cristiano era de una manera, pero al leer el libro de los Romanos se dio cuenta que es totalmente diferente. Así que vamos a comenzar desde ya a compartir la clase para que comencemos a analizar todo este punto de vista con respecto al libro de Romanos. Recuerden que es importante tener en cuenta, antes de ver esto, es importante tener en cuenta el tema del plan de estudio dentro de este curso, y desde ya les voy a volver a preguntar solamente para reafirmar. No sé si ustedes recuerdan, creo que ahí está compartiéndose ahí, el PDF, a ver si me deja cambiarlo, ahí está. Ok, nosotros tenemos informes de lecturas en este curso, que son dos informes de lecturas con respecto al Evangelio de Dios, Romanos específicamente, donde Stanley nos presenta un estudio bastante profundo sobre esta epístola, y hay dos informes que están entre la página 28 a la 40 y en la 52 a la 63, pero después vienen 4 exposiciones, la cual ustedes la pueden hacer de manera individual o de manera, hoy se me olvidó, ¿cómo se dice? Da dos, en pareja. Entonces, la idea es que ustedes ya pueden haber elegido cuáles exposiciones van a poder dar. Entonces, yo quisiera que me dijeran y que me repitieran, por favor, estas exposiciones para poder, cuáles eligieron, para poder anotarlas acá en la libreta, y saber a quién le toca cada tipo de exposición. Por ejemplo, Leslie ayer me decía y me escribía que ella, si es que no me equivoco y me corrigen inmediatamente, junto a Daniel, van a hacer el comentario bíblico de William MacDonald a Romanos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Entonces, MacDonald, que es un buen apellido, y que da bastante hambre, lo estaría dando Daniel y Leslie. Quisiera saber los demás, ¿cuáles escogieron, por favor? Si es que lo han hecho, porque si no lo han hecho, considero que antes de empezar con la materia, deberían ya decirlo, porque justamente lo planteaba en la grabación, que es importante que ustedes pudieran elegir. Ahora, si quieren que yo les diga cuáles tienen que decir, puede ser. Acá las exposiciones se va a tratar obviamente siempre del libro de Romanos, pero va a cambiar la mirada y la perspectiva de cada autor. Por ejemplo, tenemos el comentario de Martín Lutero sobre Romanos. Ya es una mirada sobre el libro de Romanos, contextualizada también a lo que él vivía. Pero cuando vamos a Barclay, por ejemplo, que es un autor que a mí me gusta y me encanta bastante, o cuando vamos a Hendriksen, son miradas totalmente distintas, al igual que McDonald's. Entonces, eso es lo que cambiaría más que el tema en sí. Así que
los demás, ¿escogieron alguna? Yo, Daniel, voy a trabajar con la pastora Janet. ¿Ya? La verdad es que no escogimos el comentario, pero nos quedamos con el segundo. Ok, perfecto. Pastora Paz, Con, trabajemos. con Barclay. Sí. ¿Escuché algo por ahí? Ok, Pastora Luz. ¿Ya? Usted vea cuál escogemos. ¿Cuál es el que están pendientes? Quedaría Martín, comentario de Martín Lutero y comentario al Nuevo Testamento Romanos de William Hendrickson. Vamos con el primero. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Ya. Cuando es en la clase 6. Hendrickson. Entonces, hermana Jenny, ¿usted quedaría con Hendrickson? ¿O Hendrickson? Ya. Ok. Porque creo que no hay ningún otro estudiante más. ¿No Así se puede que incluir a un grupo? es que la idea es que podamos abordar los 4 También comentarios. los 4 Sí, ya. para poder tener la perspectiva completa y poder obtener un resultado, una conclusión interesante. Sabía que una de las personas iba a quedar sola, la idea hubiese sido que no, sabía porque conozco el curso, pero a veces se agregaba alguien más. De hecho, en el curso pasado venía y estaba la pastora Pamela Mora. Entonces, si ella hubiese seguido ahora, que era lo que yo pensaba que iba a pasar, porque para tomar epístolas y seguir la corriente completa, hubiera sido de a 2, pero no siguió, bueno, siguió estudiando, pero no en esta jornada, sino que en la jornada del certificado pastoral. En fin, muy bien, me parece excelente. Entonces, ya tenemos claro eso y les agradezco desde ya su comentario a esto para poder entenderlo mejor. Acá vamos entonces ahora con la clase número 2 de epístolas y vamos a comenzar hablando de los ejemplos en la fe que el libro de Romanos nos presenta. Si hay un libro que de alguna u otra manera viene a honrar y nos enseña lo que hoy día se conoce como principio de honra, es Romanos. ¿Por qué? Porque Romanos nos enseña y nos muestra el tipo de admiración que el pueblo judío, en su gran mayoría, obviamente, tenían hacia 2 personajes dentro de su historia. A ver, lo vamos a situar de esta forma. El judaísmo es la primera religión monoteísta que aparece en toda la humanidad. Eso lo podemos ver en religiones comparadas como curso. El cristianismo vendría siendo la segunda y hereda la historia del pueblo judío, pero la hereda como historia, no como propia, sino como historia universal de alguna u otra manera, en donde ven los hechos de Yahvé, de Jehová, de nuestro Dios Padre, ante un pueblo. En ese sentido, compartimos la misma admiración y honra con hombres y con también mujeres de Dios que aparecen en esta historia de los judíos. Entre ellos es el patriarca de todos y también algunos lo reconocen como el primer profeta, que vendría siendo Abraham, padre de naciones, de multitudes, también conocido como el amigo de Dios. Un título que me encantaría que me reconocieran así. ¿Se imaginan después cuando uno muere en la lápida? Daniel Rebolledo, amigo de Dios. O sea, es tremendo, sería genial, pero va a decir quizás cualquier otra cosa menos eso. Pero bueno, está bien, es la esperanza que uno tiene. También, como les decía, padre de la nación hebrea. El segundo vendría siendo el rey David, quien es el hombre conforme al corazón de Dios. Y este término a mí en un principio me generaba conflicto, porque cuando uno lee la historia de David, uno dice, este tipo, ok, muchas veces actúa y podemos ver al Señor en él, pero otras veces las acciones que David tiene, de hecho, siento que aleja muchísimo a lo que vendría siendo Dios. Pero es que ahí viene la gran diferencia. Por eso David no es Dios, sino que tiene un corazón conforme al de Dios.
porque él sigue siendo un humano. Y esa es la gran diferencia entre David y Dios, y hay varios escritos muy interesantes en donde vuelven a humanizar a David, sobre todo con la historia judía, para que entiendan que este rey, a pesar de haber sido un rey bastante estratégico, un rey que ganó muchas batallas, que ayudó bastante al pueblo de Israel, también cometió bastantes fechorías y se equivocó en demasía. Entonces, nos muestran los conflictos, por ejemplo, que David tuvo cuando se alejó de Saúl, recordando que David estaba casado con la hija de Saúl. Después, cuando él vuelve, él reclama el reinado, pero la esposa que él tenía, que era hija de Saúl, que todavía estaba viva, que no me acuerdo en este momento el nombre, de alguna u otra manera, ella ya había realizado una nueva vida, y de hecho ya estaba emparejada, dice la historia. Pero ¿qué hizo David? Tomó la vida de esa persona, la mató y trajo a la esposa y la dejó como una sirviente más para él, pero no le dio el lugar de esposa, ni tampoco la trató, ni se relacionó sexual o amorosamente con ella. Y uno dice, ¿pero por qué tan malo? Claro, porque ahí David fue bastante estratégico. Si la esposa que él tenía, que era hija de Saúl, Cierra la tenía un puerta ahí tú. bebé, ¿cómo? Esa. Ese. Soy yo, ¿Sí, pastora? Daniel. Estoy hablando con mi hijo, perdón. No sabía que Ok, tenía el micrófono abierto. ok, no hay problema. Si la hija de Saúl tenía un hijo, ese hijo era directamente heredero al trono. Por lo tanto, eso a David no le convenía y por eso actuó de esa manera. Después, más adelante, tenemos la historia de cuando David sabe y se entera que el hijo de Jonatán, hijo de Saúl y nieto también de Saúl, que es Mefiboset, estaba con vida. Era un lisiado, no estaba en buenas condiciones físicas, pero estaba vivo y tenía la mente clara y sana. Por lo tanto, y de hecho lo conocemos bastante porque se han hecho predicaciones sobre él. El rey te mandó a llamar y hay canciones y todo el tema. Interesante, pero lo que hizo David acá fue llamarlo al lugar donde él estaba y lo puso sobre la mesa. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de los dos era realmente el rey en ese momento? ¿Era David o era Mefiboset? Porque en los preceptos hebreos, el heredero familiar directo a un rey que haya fallecido era el que tenía que asumir el reinado. Entonces, el término de que el rey te mandó a llamar tiene una intencionalidad profunda en David. Poder cortar literalmente ese linaje y ese interés que podría haber nacido en Mefiboset para querer asumir el reinado. Es más, hay libros históricos paralelos a la Biblia, por supuesto, que han tomado este tema y han tratado a David como tirano por querer cortar ese linaje y tratar de manejar la situación trayendo a Mefiboset, obviamente honrando a su amigo Jonatán, porque esa amistad sí existió y sí fue real, y honrándolo de alguna manera y ayudándole, pero también dándole todo lo que necesitaba él y a la, comilla, criada que estuvo con él y lo ayudó, porque si él le entregaba todo lo que necesitaba a Mefiboset, no le iban a hacer ese interés de querer gobernar. Y es más, trató de rodearlo y de si en algún momento llegara a pasar lo contrario, David poder tomar el control de esa situación. Lo mismo después pasa con Betsabé, otra mujer que él deseó y que mandó a matar a su esposo, lo mandó a poner en las primeras líneas de batalla. Entonces estamos hablando de una persona que no actuó bien. De hecho, estas acciones siempre tienen consecuencias. Una de las consecuencias es que si ustedes leen los libros históricos y los salmos con los libros poéticos, se van a dar cuenta que los últimos días de vida de David, él no estuvo rodeado de personas. Él solamente estuvo al cuidado de una enfermera, porque sus hijos, que
tienen otra historia, se terminaron matando entre ellos, hubieron ahí incluso incesto entre ellos, abuso sexual, y generó un conflicto tremendo y muy grande, y todas estas consecuencias son parte de las acciones de David. Entonces, cuando acá hablamos de ejemplos de fe, tenemos que mirarlos con ojos de Dios, porque si lo miráramos con ojos de humano, diríamos que David cometió muchos delitos y debería estar encarcelado. Pero con ojos de Dios, él ve ese arrepentimiento en David. Él ve ese corazón en donde él reconoce haberse equivocado y le dice al Señor literalmente, en los Salmos aparece, quítame todo, pero no quites de mí tu presencia. No quites de mí tu favor. No quites de mí tu respaldo. Y eso ya nos enseña algo. Nos enseña que independientemente lo que hagamos y las consecuencias que tengamos que sufrir y asumir a la vez, lo que más nos debería importar es la presencia, el respaldo del Señor en nuestras vidas. Y eso también nos enseña a ser misericordiosos con las demás personas que están dentro de nuestras comunidades. Pablo lo que acá hace es tomarlos a estos hombres como ejemplo del modo de poder alcanzar esta justificación delante de Dios a pesar de lo que fueron y de lo que hicieron. Abraham también tuvo varios pasajes que fue muy mala persona, y de hecho el Antiguo Testamento lo demuestra. El tema es que nosotros a veces solo lo vamos a ver a lo bueno, pero no a lo malo. Los dos acá que estamos hablando, Abraham y David, fueron justificados no por sus acciones, sino por la fe que ellos tenían. Entonces, nosotros cuando estamos dentro de las iglesias, muchas veces tratamos y vemos a la gente por las acciones que han cometido. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos esa forma de mirar y comenzáramos a tratar a la gente por la fe que tiene? ¿Cómo cambiaría esa posición de cada persona dentro de la misma iglesia en cuanto a la mirada eclesiástica, la mirada como comunidad, la mirada del Señor hacia esas personas? Acá los vieron por la fe que ellos tenían, y esto corrobora además que la justificación por la fe no es algo del Nuevo Testamento, sino que es una enseñanza presente también en el Antiguo. Y ambos personajes aparecen en el mismo versículo con el que Mateo inicia la genealogía de Jesús como antecesores suyos. O sea, de Abraham, de David, sabemos que viene Jesús. Y eso es bastante importante e interesante, sobre todo entendiendo que Jesús fue concebido y fue puesto en el vientre de María a través del Espíritu Santo, pero al Señor no se le escapó ningún detalle, tanto que María como José venían del linaje de David. Y ustedes me van a decir que eran primos, que eran de la ultraderecha, que no, ellos no eran primos ni correspondían a ningún partido político ni nada por el estilo, no eran nazis que querían estar siempre con la misma comunidad y hacer solo una misma raza, sino que ellos de alguna otra manera eran descendientes de David, pero de ramas demasiado alejadas que ya ni siquiera alcanzaban a tener parentesco como tal. Ahora, en el capítulo anterior argumentó, cuando hablamos del primer capítulo y segundo, se argumenta de la justificación, que es igual para todos los hombres en 3 aspectos. Y esto es importante que lo puedan tener claro, porque es pregunta de examen final. ¿Cuáles son los 3 aspectos que se argumentan para que todos los hombres puedan alcanzar esta justificación? El primero es que se trata de un suceso en la experiencia del creyente. La justificación es una experiencia dentro del creyente. Como segundo tema, la única forma de ser justificado para todas las personas es sin importar su condición social y origen. O sea, cuando somos justificados por el Señor, Él no mira nuestra condición social ni qué origen de etnia tenemos. Si somos mapuches, si somos españoles, si somos norteamericanos, si somos africanos, si somos franceses, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa
esa fe que nosotros podamos tener. Y tercero, la justificación alcanza a todos los pecadores que creen en el Salvador en su condición de impíos. O sea, reconocer que no merecemos salvación, pero a la vez reconocer esa salvación que viene del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de salvación, y esto es algo que he repetido constantemente, estamos hablando de algo que no nos pertenece a nosotros. El Señor no nos da una salvación que es personal. Por eso es que siempre les he dicho, y si no lo recuerdan, se los repito, lo que es personal es la decisión de seguir a Jesús, pero la salvación es comunitaria. No es para nosotros, es para que la podamos compartir. Y eso ya cambia la mirada que nosotros podemos tener sobre la salvación que Jesús nos quiere dar. La pregunta es, ¿de qué nos quiere salvar? Y ahí podrían haber varias respuestas. Muchos de ustedes me podrían decir del pecado, sí, de la herencia pecaminosa, sí, de este sistema del mundo, sí, de todos los pensamientos que hay en la sociedad, sí, pero ¿de qué más? Probablemente no lo hemos cuestionado de esta manera, pero el Señor nos quiere salvar de nosotros mismos. Porque el gran pecado que una persona puede tener es querer ser Dios sin ser Dios. De hecho, si vemos desde el principio hasta hoy día, el gran conflicto dentro de todos los reyes, emperadores, gobernantes, presidentes, dirigentes, pastores, líderes, de todo, lo que han mostrado es problemas de egocentrismo, problemas de tener una mirada mayor de uno mismo, que justamente es lo que termina acabando con la vida de las personas, y lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde cuando Lucifer junto a los ángeles caídos son expulsados del paraíso, porque justamente había sido tan alabado y tan bueno que su ego subió tanto que se creyó igual o superior a Dios. Y ese ha sido el gran error y pecado del hombre y de la mujer a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, si hay algo en lo que nos tenemos que cuidar, sobre todo cuando somos personas que estamos en alguna posición dentro de una organización que está encima o adelante de personas, dando indicaciones, guiando, es justamente del ego. El ego es una palabra, de hecho, ego es una palabra griega que significa yo. Y podríamos traducirlo e interpretando como el yoísmo, como el problema del yoísmo. Y todo para mí, bendíceme, ayúdame, cuídenme, obedézcanme, y todo apuntado hacia mí. Por lo tanto, ese es el conflicto mayor que ha tenido que enfrentar la humanidad y a que ha tenido que enfrentarse cuando hablamos de salvación. Estos tres aspectos que acabamos de mencionar son puestos en manifiesto mediante el ejemplo de la justificación, por ejemplo, de Abraham, quien era una persona impía, como todas las personas, pero que fue justificado por el Señor por su obediencia y por también su corazón. Y esto le sirve de base para poder afirmar que la justicia por la fe es el camino de salvación a todos los hombres. Y con una sencilla argumentación bíblica histórica, lo que hace el apóstol Pablo es poner en manifiesto que Abraham fue justificado cuando creyó, contándole Dios por justicia aquello de lo que él tomó por fe, la justicia de Dios en Cristo que le fue imputada. Por lo tanto, cuando Abraham no solamente creyó, sino que demostró creer en Dios, en Jehová, en Yahvé, recién ahí comienza a ser justificado. Y la pregunta es, ¿cuándo fue eso? ¿Cuando él le creyó a Dios y salió de la tierra donde estaba? ¿Cuando él le creyó a Dios y a pesar de tener una edad avanzada con su esposa, creyeron que iban a tener hijos? ¿O cuando él fue con su hijo y lo presentó como ofrenda obedeciéndole a Dios? Lo más probable es que haya sido justamente en el último pasaje que yo estoy mencionando.
porque fue ahí recién en donde él pudo demostrar de todo corazón que estaba dispuesto a entregarlo todo para que el Señor pudiera glorificarse en él y pudiera moverse. Algo totalmente espectacular y que me encanta. Ahora, la pregunta que viene para nosotros, y por eso les digo que esto tiene que ser analítico y crítico para nosotros, es ¿en qué momento de nuestras vidas, si tendríamos que revisar la historia de nuestras vidas, nosotros hemos sido justificados por la fe en el Señor? ¿En qué momento de nuestra historia lo hemos hecho? ¿En qué momento hemos decidido renunciar a algo tan potente dentro de nuestras vidas que hemos visto que hemos sido justificados por lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Y ahí ya comienza a analizarse uno, a mirarse, a poder tratar de recordar y ver la historia y decir en qué momento, cuándo fue. Y probablemente cada uno de nosotros tengamos una historia diferente y puede ser en menor o en mayor magnitud, pero de alguna u otra manera en algún momento hemos tomado la decisión, consciente o inconscientemente, de poder ser seguidores de Dios y renunciar a algo que para nosotros era demasiado preciado, pero que ahora lo dejamos por servir a Dios. Y ahí es cuando a uno lo choca el cristianismo, porque el cristianismo se trata justamente de renunciar para poder seguir, renunciar a lo que nos gusta, a lo que nos avala, a nuestra zona de confort, para seguir a alguien que no nos garantiza nada en la tierra, pero sí algo en el cielo, que es una vida eterna con Él. Y yo no sé si hoy día la gente estaría dispuesta a renunciar a las casas que han logrado tener después de mucho trabajo, a la vida que han logrado tener, que puede ser estable dentro de lo que se vive en la sociedad, al estatus social o al lugar en donde han sido puestos como líderes, pastores, no sé, administrativos, jefes, lo que sea en su trabajo. Yo no sé si estaríamos tan dispuestos a poder renunciar a esto. Ahora, frente a la idea judía de la justificación por las obras, que tenía que venir por la ley también, la justificación de Abraham pone de manifiesto todo lo contrario a esta que venía de Moisés. Y de igual manera, en relación con David, para lo que toma de sus mismas palabras, a fin de confirmar que la única y verdadera justificación no es por la ley, sino que es por la fe. Y eso ya cambia absolutamente todo. Y sin duda, tanto uno como el otro fueron justificados por la fe al margen de cualquier mérito o de cualquier obra humana. Seguidamente, Pablo argumenta en relación con las promesas de Dios que había establecido para Abraham y su descendencia, y todas ellas, o toda esa descendencia, son consecuencias de la gracia de Dios, y todas fueron recibidas también por medio de la fe. Es por eso que el pueblo hebreo israelí en ese tiempo bíblico recibió la bendición y el respaldo de Dios, aun y cuando se portaron horrible, aun y cuando muchas veces lo negaron, aun y cuando muchas veces idolatraron a otros dioses. Estas bendiciones fueron alcanzadas por gracia mediante la fe y son extensivas a todo aquel que siga el ejemplo de Abraham creyendo en Dios de la misma manera que lo hizo el patriarca de la nación y padre de los creyentes. Por eso es que la iglesia, o mejor dicho, el pueblo de Israel, fue bendecido y fue escogido supuestamente por Dios, porque es por una extensión mediante la fe del mismo Abraham. Pero esa fe tiene una caducación cuando la gente ya no reconoce al Hijo de Dios. Y ahí viene el gran conflicto, porque esta finalmente concluye con una admirable declaración de la obra sustitutoria del Señor, y esto aparece en el capítulo 1, versículo 25 de Romanos. Ahora, para el estudio del capítulo 4, por ejemplo, de Romanos, se sigue el bosquejo presentado en la introducción como sigue ahora. Ilustración en donde se muestra la justificación del Antiguo Testamento, Abraham y la justificación,
David y la justificación, la circuncisión y la justificación, la fe y la justificación. Hay una palabra que se repite y es la justificación. ¿Por qué? Porque todo para Pablo está absolutamente alineado con que ellos sean justificados por Dios, porque para Pablo de nada sirve que la gente diga conocer a Dios si Dios dice yo no te conozco. Y ahí viene la gran realidad. Y la pregunta que nos hacemos todos, sobre todo apuntando hacia el último tiempo. Y es la siguiente. El Señor nos dirá, buen siervo, buena sierva has sido, buen hijo, buena hija has sido. Te conozco desde antes que nacieras. O nos dirá, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Pero Señor, si yo... ¿Cómo no me conoces? Si yo lidero la iglesia, he orado y gente se ha sanado y echado fuera de demonios, pero no, yo no te conozco. Porque tu estilo de vida ha sido alejado al mío. Pero Señor, si yo he hecho todo lo que la iglesia dice, sí, has hecho todo lo que la iglesia dice, pero eso es liturgia, es religión, eso es norma humana. Entonces, en ese sentido, wow. Ya es potente también para que podamos entenderlo. Y la pregunta es también, y esto lo hacemos entre nosotros, porque hay personas con quizás una madurez espiritual mayor. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia realmente ha sido justificada por el Señor? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia realmente que vemos cada día que vamos a la iglesia realmente viven una vida cristiana o están aparentando vivir una vida cristiana? Porque dentro de la iglesia muchas veces vemos caras pero no corazones, y muchas veces vemos a gente actuar de manera tan linda, tan bonita, que ni siquiera nos cuestionamos cómo son en sus hogares. Pero al momento de pensarlo, de analizarlo, de ver, oye, y decir y preguntar, nos sorprendemos, nos sorprendemos. Dentro de las iglesias siempre va a existir gente con doble careta. Siempre lo va a existir. El tema está en que eso ya no depende de nosotros. Nosotros hemos enseñado, nosotros hemos discipulado, nosotros le hemos mostrado el camino al Padre. Que ellos quieran actuar acorde a la palabra y a lo que han aprendido acerca del Señor, depende de cada persona. No depende de nosotros. Pero aún así, somos responsables de las almas en el sentido de guiarlas, ayudarlas, ordenarlas y decirles lo que tenemos que decirles en el momento adecuado. Ahora, obviamente, y esto ya es un poco más amplio, por más que tengamos que decir muchas veces la verdad, hay que saber cuándo y cómo decirla. Porque por más verdad que sea, si la decimos en un lugar que no es adecuado y en un momento que no corresponde, esa persona, en vez de salir ayudada y restaurada y bendecida, va a salir herida. Y eso no es favorable. Hay una ley que se cumple en el liderazgo, y no solamente en el cristiano, liderazgo empresarial, institucional, etcétera. De hecho, yo la he visto en diferentes ámbitos, y es que el líder tiene que felicitar en público a sus trabajadores, servidores, hermanos y hermanas, y corregir en privado. Porque si lo hace de manera pública, primero está humillando probablemente a la persona. Algunos dicen, no, pero está fortaleciendo su carácter. No, porque no sabemos la condición en que esa persona puede estar pasando, la situación en la que esa persona puede estar viviendo. Por lo tanto, hay que separarlo para poder corregir. Y eso habla de un liderazgo que es personal, intencional, que se da cuenta de la realidad de las personas. Un liderazgo relacional que se enfoca en el corazón y en el cuidado de las ovejas, no que lanza la palabra y hiere nomás. ¿Han escuchado alguna vez decir, es que antes, antiguamente, mi pastor y mi pastora llegaba y decía las cosas desde el púlpito y todos quedábamos para adentro? Sí, todos quedamos para adentro. La pregunta es, ¿cuánta de esa gente que estaba en la iglesia siguió caminando en el evangelio y siguió después con sus hijos caminando y siguieron sus nietos y toda su descendencia? La gran mayoría se terminó yendo porque fue herida, no fue restaurada. Cuando hablamos de disciplinar y restaurar dentro de una comunidad, no se trata de humillar públicamente y aislar para que todo el mundo se dé cuenta que ha cometido un error.
Se trata de restaurar en silencio para fortalecer en público y seguir dándole la oportunidad de servir a Dios, quizás no en lugares de privilegio como lo conocemos nosotros, pero sí en lugares en donde pueda sentirse todavía útil para el Señor, porque a pesar de los errores que haya cometido, esa persona todavía es mirada y tomada en cuenta por Dios. Y eso cambia totalmente. ¿Algo que decir? ¿Alguna consulta, duda, pregunta, comentario con respecto a lo que estamos hablando? Si no lo hay, avanzamos, no tengo problema. Ok, seguimos entonces. Ay, se me salió. Dani, ¿Sí? es que igual estaba pensando muchas cosas. Pero este tema de la fe, claro, Abraham tal vez era palpable, David tal vez también era como algo más palpable, pero me hizo clic algo que dijiste que tiene que ver con el ahora. ¿Cómo realmente nosotros sabemos que esas personas tienen la fe que tienen? Supuestamente, si estamos en un mundo donde la apariencia incluso está en la iglesia, donde, Claro. donde la apariencia está, entonces, ¿cómo? Bueno, yo creo que me respondo sola, a lo mejor el discernimiento que Dios nos da, pero ¿cómo realmente sabemos que una persona es genuina? Es genuina Ahora hago un entre paréntesis con lo que estás diciendo, porque tú dices el discernimiento que Dios nos da. Sí, absolutamente de acuerdo, pero ¿todos tienen discernimiento? ¿Todos lo han desarrollado? ¿Todos tienen el fruto del Espíritu en sus vidas? ¿Todos tienen realmente al Espíritu Santo dentro de su corazón? Y es el cuestionamiento que uno se hace y se realiza. Es que eso es lo que me pregunto, po. Eso es lo que me pregunto, ¿cómo yo sé que el otro está o yo estoy realmente discerniendo o realmente tengo el Espíritu Santo? Yo creo tenerlo y tal vez he visto su obra, pero es todo tan intangible, eso me perturba un poco, porque ¿cómo yo voy a ver que el otro está? Si yo puedo ver las acciones y puedo ver que son acciones muy buenas o acciones muy malas, pero el tras bambalina no lo vemos. Claro. Yo sé, claro, solo Dios, pero eso me genera conflicto, porque me generó conflicto lo que dijiste, ¿qué dirá en mi lápida? Eso me generó conflicto. Yo no puedo decir que el otro tiene o no tiene, porque realmente no estoy viendo su verdad. No sé si... Sí, te entiendo, yo te entiendo, porque claro, es que, insisto, en la iglesia nosotros, en las comunidades, nosotros vamos a ver a las personas en su servicio, en su forma de actuar, en su posición, pero realmente, como tú dices, no vemos la verdad. Y esto no va apuntado a ver, a un líder o un pastor, esto va apuntado a la comunidad, ojo, a la comunidad, a todos. Yo veo a un hermano y digo, este hermano lleva 20 años en la iglesia, y yo creo y digo, este hermano tiene todo claro, ha pasado por seminario, ha pasado por retiros, ha pasado por miles de cosas, pero ¿qué pasa en su hogar? ¿Qué pasa con su familia? Claro, es que en alguna oportunidad alguien me dijo, ¿qué vas a saber tú si yo llevo tantos años? Yo llevo tanto tiempo, desde que nací estoy en el... Entonces, hasta eso me habla mal de la persona. Es A que, mí. es que No sé, justamente eso es un tema, porque a veces lo que Pedro dice de Juan habla más mal de Pedro que de Juan, aun y cuando pueda decir algo malo, porque ¿quiénes somos nosotros para tratar y decir algo malo de los demás? Entonces, en pequeñas acciones vamos a darnos cuenta y vamos a decir, wow, o sea, esta persona me está diciendo una verdad, pero a la vez me está insinuando la murmuración, me está insinuando la suposición de acciones, me está insinuando algo que yo no sé si es real, y yo debería tener ahí una madurez espiritual para poder cortar esa situación. Y la pregunta es, ¿yo la tengo?
¿La realizo? ¿Corto esa situación? Ahí es donde viene también nuestra situación de origen pecaminosa adoptada desde nuestro nacimiento, en donde deberíamos tener una madurez también. Decir, wow, o sea, ¿qué onda? Pero yo no sé si la tenemos. Siempre. Y hablo de manera general, y me incluyo, por supuesto, y por eso dije, no sé si la tenemos, porque a veces, aun y cuando llevamos mucho tiempo en el Evangelio, solemos prestarnos para estas situaciones. Pastora Jenny y después Pastora Jessica. ¿Sabes, Dani, que eso, lo que tú estás diciendo es tan real? Porque uno cuando está en la iglesia, claro, uno cree que todo el mundo está bien, pero después cuando van pasando los años y uno va adquiriendo experiencia y también experiencias con el Señor en las mismas vivencias personales de uno, uno se va dando cuenta que Dios es soberano y todas las cosas Dios lo permite, aunque sean por nuestra voluntad permisiva o la voluntad, perdón, por la voluntad permisiva o la voluntad perfecta de Dios, pero Dios lo permite porque Él es soberano. Y yo he aprendido que muchas veces nosotros queremos que los hermanos sean correctos, pero es tan difícil que nosotros podamos manejar esa situación porque eso depende de Dios, ¿verdad? Pero por algo están en la iglesia, por algo Dios permite que estén ahí, por algo Dios permite que, aunque sea súper imperfecto y cometan montones de errores, esté ahí. Exacto. Y yo creo que eso también nos ayuda a pensar a nosotros que lo primero yo debo manejarme yo, que yo debo buscar de Dios, que yo debo siempre estar analizándome, que yo debo siempre estar buscando la ayuda de Dios, porque siempre nadie es perfecto y siempre nos vamos a equivocar y siempre vamos a estar cometiendo a veces pecados inconscientes y conscientes. Y ahí está lo que David hacía. Por eso que David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Por qué? Porque él pecaba a veces consciente e inconsciente, pero se arrepentía. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que haya un genuino arrepentimiento, un cambio de actitud. Ahora, si nuestro hermano, nuestro compañero de milicia no es perfecto, Dios se encargará de hacer la obra en él. Lo que importa en nosotros es que nosotros tengamos esa mirada. Yo creo que es la mirada que Jesús siempre tuvo en la gente, incluso cuando estuvo en la cruz, cuando miró y pidió perdón por la humanidad, diciéndole a Dios que los perdonara, eh, 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 era porque esa compasión. Y a veces nosotros como cristianos nos falta mirar con compasión a la multitud, a la gente, tener esa mirada de compasión que pucha, si les cuesta es porque un problema tiene serio y que Dios tiene que tratarlo. Pero a veces es más fácil, pucha, ver que la persona, sí hay veces que nos sacan canas verdes, sí hay veces que nos gustaría sumergirlo en aceite caliente, pero no, eso depende de Dios, no de mí. Lo que depende de mí es que yo me presente delante de Dios eh, eh, arrepentida y buscando de Dios todos los días eh, para poder inspirar a otros que hagan lo mismo. Lo que decía Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, claro, Dios tendrá un propósito, no todas las personas, Dios actúa de forma igual con todas las personas, porque somos distintos. A veces el cambio es progresivo, a veces instantáneo en algunas personas, y esas personas buscan de Dios y son fervientes en el Señor y están en todas, otros no, aunque lleven años. Y eso lo hemos visto en la iglesia, sobre todo que hemos trabajado tanto tiempo en el templo central. Hermanos que llevan años y tienen problemas serios en su familia, hay que orar, hay que guiarlo, enseñarle y Dios se encargará si lo saca o se lo lleva o no sé, pero Dios se encargará. Lo que depende de mí es que lo digo porque yo lo he aprendido, porque muchas veces me encargué de decir, no, si él está mal, no, si no, y muchas veces decía, Señor, ¿por qué no se va de la iglesia? Pero resulta que por algo Dios lo tiene, sea para enseñarme a mí y formar mi carácter en cuanto a las cosas de Dios, o sea porque Dios también lo ama, si Dios lo ama. Muy imperfecto sea, pero Dios lo ama. Y es mejor que esté en la iglesia que esté fuera. A veces atornillando al revés, pero es mejor que esté dentro de la iglesia que fuera. ¿Cuántos cristianos hoy están fuera por causa de nosotros mismos a veces? Y porque no lo supimos entender. Si entender al ser humano es súper complejo.
Si ni siquiera a veces nosotros mismos no entendemos nuestras actitudes. A veces queremos hacer algo y no lo hacemos. Hacemos otra cosa, lo que no queremos, eso hacemos. Y nos complicamos a veces con la gente. Y a veces la gente tiene problemas serios, a veces psicológicos, de infancia, que les cuesta mucho más que a nosotros. Y eso yo lo he aprendido porque me ha costado mucho a veces entender a las personas. Cuando tomamos el pastorado, y antes cuando éramos líder, yo a veces quería que la gente orara como yo, o hiciera las cosas, pero no, a veces yo también me equivoqué muchas veces, ¿no? Las cosas son distintas para cada persona. Lo importante es que ahí está la diferencia, es cuando somos tolerantes. Queremos ser tolerantes con las cosas del mundo, que, pucha, si la persona en el mundo es homosexual, tenemos que ser tolerantes, pero ¿por qué nos cuesta tanto ser tolerantes con nuestros propios hermanos que a veces están tan mal enfocados? Y no porque no haya una palabra, sino porque les cuesta entender, sino porque hay pecado en sus vidas, pero están ahí en la iglesia. Es verdad. Y Dios los tiene ahí. Es verdad, es cierto. Perdón. Es cierto y es difícil, porque hacer iglesia no es fácil. Ahora, el apóstol Pablo nos menciona y nos ayuda a que podamos también tener una cultura de honra, por ejemplo, y de poder honrar, aún a pesar de las equivocaciones, honrar la fe de las personas. Y solemos hacer eso cuando la persona muere. No sé si se han dado cuenta, porque cuando alguien muere, hablamos todas las cosas buenas de la persona y honramos a esa persona, y obviamente dejamos de hablar las cosas malas que hizo, que pueden ser muchísimas. Pero esa persona no se entera de esa honra. Por eso esta cultura también de honra que el mismo apóstol Pablo señala, que viene de parte del Señor, es a la persona cuando está en vida, cuando se le reconoce en vida su vida, su situación, sus acciones y todo lo que han hecho. Ahora, hay personas que en la iglesia están y no van a cambiar. Hay personas que por más que mensajes que escuchen, no van a cambiar. Y hay personas que todos los domingos vienen escuchando la palabra y no van a cambiar. Y no van a cambiar, y por más que nos esforcemos, no van a cambiar. Ahora, ¿eso depende 100% de nosotros? No. Ellos tienen que tomar la decisión de cambiar. El tema está, justo con el apóstol Pablo, lo que estamos hablando ahora, es que esta justificación, esta redención que viene del Padre, ¿cómo la tomamos nosotros? Y yo siempre digo, si me quieren conocer, no me pregunten a mí cómo soy, pregúntenselo en este caso a mi esposa, o anteriormente a mi familia, con quienes vivía, porque ellos les van a decir realmente cómo soy, cómo pienso, cómo reacciono, lo que hago, porque en la iglesia puedo parecer un santo más, y mira qué lindo lo que él dice, lo que él habla, predica, enseña, pero ¿cómo reacciono? O sea, véanme manejar, por ejemplo, cuando estamos ahí manejando, y pasó alguien, y ¡ay, señora! Se me olvidó que soy cristiano, y yo he visto a varios y he andado con varios, y no voy a dar nombres, pero a mí también me han visto y también yo he tenido que controlarme, porque son situaciones más límites, en donde realmente se refleja lo que hay en nuestro corazón y en nuestro interior, y uno dice, wow, es tremendo, porque a veces uno no se da cuenta de lo que realmente hay, hasta que está en situaciones límites. Pastora Jessica. Yo quiero sintetizar lo que entiendo por justificación. Sí, adelante. De lo que quiere mencionar Pablo. Entiendo que en este caso la justificación es solamente por el hecho de creer en Jesús. Viene por la fe. Y justamente, ¿cierto? Por activar nuestra fe. Exacto. Pero distinto es el dar fruto, el ir teniendo un crecimiento espiritual. Por lo tanto, cuando Pablo dice que, o da estos ejemplos, ¿cierto?, de Abraham, porque justamente tú lo mencionabas, bueno, Abraham tuvo hartas situaciones en las que pudo primero poner su fe, pero no la puso. Por ejemplo, cuando envió a su esposa, ¿cierto?, porque tenía miedo, temor, y vivió esa situación sí. 2 veces. Sí. En la segunda volvió a actuar de la misma forma. Entonces vemos que ¿cuándo tuvo fe? Cuando con su hijo, pero ya pasó un tiempo donde aprendió,
donde el Exacto. Espíritu de Dios fue obrando en él. Por lo tanto, es ahí donde nosotros cometemos, creo, el error, o en las iglesias en general, de creer que esta persona tiene que dar fruto al tiro por creer, y no es así, po. O Es sea, verdad. es justificado por la fe porque cree en Jesús, es el primer paso, y ante Dios está justificado, perdonado sus pecados, ¿cierto? Pero de ahí en adelante tiene que empezar una vida de cambio. Sí. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante el punto de vista que estás mencionando ahora, porque el cambio se produce instantáneamente, No, requeremos tiempo, ¿cierto? Para que se vea. El problema es que nosotros como iglesia a veces también queremos todo instantáneamente. Queremos que esta persona aceptó a Cristo, ya, que entre a un discipulado y después que se vaya a una escuela de formación y que se transforme y que deje de decir garabatos, grosería y que no reaccione mal. Pero es un proceso, es una escuela de vida finalmente. ahora de eso me surge otra duda, que creo que lo he ido descubriendo en el trayecto, y a lo mejor las pastoras que llevan tiempo me podrían decir qué, pero yo pienso ¿Sí? que la oración es muy importante, ¿cierto? Pero yo voy a cuál es realmente la labor del pastor en este caso, y estoy alejándome ya de lo que se dicen que critican y miran a las personas como pecadoras todo el tiempo, sino que cuál sería el rol en el sentido, oremos solamente por esa persona y dejemos que pase años en la misma condición y no haya una transformación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo analizo? Porque, por ejemplo, los médicos intervienen en nosotros por un tema de salud. Los asistentes sociales intervienen dentro de un grupo familiar, ya sea colegio, liceo, ¿cierto? Pero intervienen en la familia. Nosotros como pastores, creo yo que una labor sería intervenir justamente en la gente que Dios ha puesto para que nosotros le enseñemos, guiemos, ¿cierto? Aconsejemos, pero justamente no desde la base de la crítica todo el tiempo, porque se entiende que algunos no van a querer cambiar, no van a querer tomar la enseñanza, pero también no podemos decir, bueno, me quedo con la oración nomás y él verá cuándo toma la decisión si nunca intervengo. Eso lo hago a modo de pregunta, porque es lo que creo yo, pero no sé si estará correcto ese pensamiento. Porque muchas veces veo justamente personas de años, y que siguen en la misma condición, no hay un cambio más allá, pero también no hay una intervención. Y yo no estoy hablando de que la intervención sea de juzgar, criticar, sino de tener un acercamiento, de ir y una conversación, conocer a esa persona y poder entablar una relación de confianza para abordar estas temáticas. Me parece muy buena pregunta y espacio a las pastoras. La pastora Janet tiene la mano levantada, la pastora Paz la había levantado y así. Abran sus micrófonos nomás y digan, conversen nomás. Yo las escucho, no hay problema, me gusta. Creo que como pastores debemos intervenir, y muchas veces se tiene que hacer desde la ternura, porque la intervención tiene que ser buscando en la génesis del problema y dejando más que hable. Las pastores y pastores tienen una tendencia a hablar y dejar cuando va alguien a consejería y lo que menos hacemos es escuchar, sino que nosotros queremos intervenir y ojalá que entiendan nuestros puntos de vista y todo, pero desde la ternura de dejar hablar, desde no sé, pues desde lo que más él quiera hablar. Creo que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y creo que pienso yo que una manera súper buena de conocer a alguien es dejarlo hablar. Y desde la ternura quizá poder también intervenir, pero también tenemos que tener claro que hay personas que no van a cambiar, que por más que hagamos lo que hagamos, no van a cambiar. Y yo leyendo el informe de lectura, que es lo que hay que dar en el primer informe de lectura, me conmovía mucho porque yo no he sido cristiana toda la vida. Y de la justificación me conmueve profundamente porque hubo un clic donde pude entender
esa palabra y mi vida cambió por completo. Porque también pasé años en la iglesia sin cambiar, o sea, con mis fuerzas queriendo cambiar, pero no recibiendo la palabra, la justificación en sí. Porque muchos quieren cambiar por sus propias fuerzas, pero no dejar intervenir a Jesús tampoco. O sea, como que quieren ser piadosos, como decía el texto, pero a su manera, con su fuerza. Y esto no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Dios va a hacer en nosotros. Entonces, entender que no se trata de lo que yo hago, sino de lo que Dios hace en mí, cambia la perspectiva de vida. Y esto de muchas veces no tener paciencia y querer que la gente vaya al ritmo de nosotros, hace más daño que Wow, mejora en una iglesia. Yo creo que el apuntar siempre wow. nos produce mucho daño, porque todos somos diferentes, historias diferentes, fracturas diferentes. Ujú. Algunos han tenido la bendición de tener familias más sanas, no quebrantadas ni fracturadas desde niños. Entonces todo eso es la historia de nosotros y la historia que también conoce Cristo. Y Él extiende su mano para que uno salga, pero al final la decisión siempre va a ser de nosotros por el libre albedrío. Así es. Pero creo que la iglesia trabaja mejor desde la ternura y siendo un buen ejemplo. Siendo un buen ejemplo y no poniéndose como pastores perfectos. Me gusta mucho esto de que nosotros, trato yo en la iglesia de siempre ponerme yo, que me cuesta, por ejemplo, algunos me dicen me cuesta orar, a mí también. No es que yo me despierto en la mañana y digo, oh, qué felicidad, voy a orar, Hmm. sino que hay días que me cuesta, hay días que fluye. Y esas cosas, yo creo que el autoanálisis también de cómo nosotros somos o cómo nosotros desplegamos nuestra vida cristiana va a influir mucho también en la iglesia. Eso. Interesante. Pastoras, adelante, pastoras, respondiéndole a la pastora o comentando. No hay problema, pueden desmutearse. Pastora Paz, ¿va a hablar? Sí, yo quería comentar un poquito lo que decía Jessica. Yo no tengo tanta experiencia en el pastorado, estoy recién aprendiendo, pero en esta corta experiencia creo yo que la iglesia lo que más necesita para los nuevos creyentes es amor. Si algo le falta al mundo y a nosotros mismos como iglesia, creo yo, es poder contener, es poder dar cariño, porque hay mucha necesidad de eso, hay mucha falta de eso. Y tengamos cuidado en el sillón que nos sentamos. Nunca nos olvidemos que Jesucristo, siendo Jesucristo, Él murió por nosotros, nos amó y aún Él no está sentado juzgándonos. Él está pidiendo misericordia por nosotros, está interviniendo diariamente, yo creo que a cada segundo por nosotros ante el Padre. Muchas veces nosotros nos sentamos en el sillón de juzgar y cuando vemos algo mal, queremos cambiarlo automáticamente y nosotros no estamos para cambiar. Yo he aprendido y aconsejo siempre es poder aconsejar, porque no podemos ser vista gorda también, aconsejar, pero desde el amor, como decía la pastora Janet, porque nosotros no vamos a cambiar a nadie, y si nosotros vamos con esa intención de cambiar a la gente respecto a lo que nosotros pensamos, de repente la gente va a ir al choque, no le va a gustar. En cambio, que cambia a través del Espíritu Santo, a través del amor, eso se ve. Y yo creo que la gente se da cuenta que está mal porque si actuamos mal y nosotros mismos actuamos mal, vamos a tener las consecuencias. Tarde o temprano vamos a ver las consecuencias. Entonces,
yo escuché en una oportunidad a una persona hablar que tengamos cuidado en el sillón que nos sentamos. Nosotros estamos como iglesia representando a la iglesia, y ¿cómo representamos a Jesucristo? ¿Cómo fue Él con su humildad, con amor, con paciencia, a sanar y no a condenar? Que el Señor nos ayude. Y bueno, yo también de repente me gustaría que el día de mañana todo se cambiara, pero tengamos cuidado porque hasta nosotros estamos errados de repente en muchas cosas, pero creo que el Señor siempre está en control de todas las cosas, y si nos puso a nosotros en algún lugar, es porque Él a través de nosotros puede actuar, y Él cree en nosotros, pero que nunca se nos olvide que nosotros dependemos de Él. Y tomo la palabra de David que dice que sin Él no voy a ningún lado. Yo en realidad, que el Señor me ayude siempre y nos ayudes a todos, porque si estamos acá es porque somos importantes para el Señor puede usarnos, pero siempre de esa vereda, del querer ayudar, del querer a lo mejor hacer algo bueno, pero a través del amor, de la ternura, como decía la pastora Janet, y en ningún caso estamos para juzgar, para quebrar, para cortar, para hacer lo que el mundo hace. Si el mundo de repente ni se da cuenta que nosotros existimos, porque es así. No somos importantes, y para el Señor todos somos importantes. Eso. Todos cuentan, de hecho, sí, absolutamente de acuerdo con eso. Y me encanta que se hable del tema desde la ternura. Después les voy a comentar algo fuera del video. Pastora Jenny, Dani, después. La verdad es que es buen punto que tocó la pastora Janet, la pastora Jessica, porque en realidad es algo que se va aprendiendo en el camino cuando uno empieza a trabajar en el pastorado, porque hemos visto, y yo he tenido varias experiencias muy penosas, no de nuestra misión, porque gracias a Dios todas las pastoras que conozco son unas siervas tremendas, pero sí he tenido experiencias externas donde he visto que poco menos la pastora no habla con todos, no tiene su grupo, y las demás personas la miran y la ven lejanas. Y doy gracias a Dios porque la pastora Katy siempre nos enseñó acerca de eso, que nosotros estamos para servir, más que para ser servidos. Y ahí uno va aprendiendo en el camino, va aprendiendo, va entendiendo y conociendo el corazón de las personas. A veces, claro, a veces hay gente que no solamente hace daño para sí, sino que también a veces con sus rumores, con sus murmuraciones daña también la iglesia. Y a veces uno quiere que la persona cambie, pero ahí es donde uno empieza a aprender y a conocer el corazón de la gente, que hay un trasfondo, por qué la persona es así, por qué tiene sus altos y bajos, por qué siempre pide la oración por la misma situación, por qué, y uno tiene que aprenderlo, como decía la pastora Janet, con el amor. Y no con el juzgar ni con el criticar, porque esa no es nuestra labor. Nuestra labor es amar y apacentar las ovejas. Esa es nuestra labor, cuidarlas. Y yo creo que Dios en este tiempo no solamente a mí o a la misión de las pastoras, yo creo que este tiempo Dios nos ha dado la oportunidad de poder entender a un sinfín de personas, reflejarnos también en nosotros y poder tener compasión de esas personas, mirarlas con ojos de amor. Yo siempre le digo a las hermanas, pucha, a veces, claro, los hijos son difíciles de tratar, pero también pensemos que tienen sus propias dificultades en su adolescencia, juventud, en sus matrimonios, y a veces el enemigo también gana ventaja sobre ellos y los usa para perjudicarnos o para dañarnos, para decirnos algo que nos perjudica o que nos dañe. Pero si nosotros miramos con los ojos de Cristo, vamos a ver que ellos son usados y que son víctimas más que victimarios. Y es ahí el punto donde nosotros tenemos que ver que, pucha, sí, hay que orar mucho, pero hay que entenderlos, escucharlos, amarlos, apoyarlos, y decir que cuente con nosotros y que sigamos adelante, que no abandone el camino, que siga adelante
y llegará el momento en que Dios y la persona dejará que el Espíritu Santo obre realmente en su vida. Es un proceso que yo creo que todos los pastores vamos a seguir viviendo, porque a veces tampoco estamos al 100% bien y a veces las cosas nos afectan más de la cuenta, pero ahí es donde tenemos que ir a los pies de Jesús, y Él es el que nos sana, y levantarnos nuevamente y mirar a esa persona con amor. Absolutamente de acuerdo. Dani. Bueno, yo creo que si bien es cierto, nosotros entendemos y estoy muy de acuerdo con todo en torno a esto de que Dios perdona, de que Dios, ¿verdad?, nos rescata, de que la gracia del Señor está junto a cada uno de nosotros, ¿verdad?, de que Él nos justifica, de que basta también con solo creer y todo eso. Yo creo que también la labor de la iglesia es concientizar a los hermanos referente al pecado. Y siento que eso nunca se nos puede olvidar. Yo creo, de verdad, a mí me da pena muchas veces, me genera mucha tristeza cuando veo iglesias, veo gente que en ningún momento habla de pecado en las congregaciones, que en ningún momento motiva a la iglesia a crecer en cuanto a esto. Siempre estamos predicando acerca de que Dios te bendice, de que Dios te ama, de que Dios te perdona, de que Dios te rescata, pero nunca presentamos un evangelio muchas veces de cambio. Y yo creo que eso era algo clave y por eso que también habla en torno a eso. O sea, cuando yo veo la vida de David y él exclama palabras como Señor, dame un corazón limpio para que camine en tu verdad, renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David tenía la capacidad dentro de sí de decir, Señor, todos los días estoy fallando, Señor, todos los días estoy pecando, renueva un espíritu recto dentro de mí, crea en mí, Señor, un corazón puro, un corazón limpio para que viva en cuanto a tu verdad. O sea, ese tipo de actitudes son, yo creo, también las que destaca Pablo. O sea, el corazón que David tenía de querer andar en una vida en integridad, andar en una vida que busque agradar a Dios. Y cuando nos vamos a la etimología de las palabras que hace ahí en torno a integridad, a mí me encanta, sobre todo ahora que estamos aprendiendo idiomas, cuando preparo cosas en relación a esto, uno se va ya a la etimología de las palabras, sobre todo para explicar conceptos, pero por ejemplo, ese concepto de integridad que siento que se ha perdido un montón en el cristianismo en general, viene en el hebreo, se utiliza la palabra tom, que es cuando estás completo, cuando estás finalizado, cuando la obra ya está terminada, y en el Nuevo Testamento tiene que ver con aftorian, que tiene que ver con sin corrupción, una vida que se aleja de la corrupción, que se aleja del pecado, y tiene que ver más que todo con la intención del corazón. Entonces, creo que la iglesia tiene que motivar a la gente a vivir una vida en integridad, a vivir una vida apartada del pecado, a que las personas se esfuercen por no fallar, se esfuercen por no pecar. ¿Y cómo lo hacemos eso? Concientizándonos en torno al pecado. Entonces, un poco en cuanto a lo que decía ahí la pastora Jessica, ¿cómo lo podemos hacer en este tiempo? Tomando un poco lo que todos dicen, hacerlo con ternura, pero no dejar de lado la labor de la iglesia, del pastorado, de los que estamos ahí arriba, de que es motivar a la gente a vivir una vida en santidad, a vivir una vida en integridad. Me impresiona cómo lo hace Natán con el propio David. O sea, ahí tenemos un ejemplo tremendo. ¿Cómo lo hizo? Hoy había dos hombres ricos, había un hombre rico, uno pobre, el rico vino, le tomó la ovejita al pobre. O sea, tuvo una capacidad para que el propio David se diera cuenta de su pecado, de lo grave que lo había hecho. Creo que esa es la labor del pastor, creo que esa es la labor del líder. Oye, mira, y que las personas vayan dándose cuenta, en realidad estoy fallando, en realidad estoy pecando, en realidad me estoy equivocando en mi diario vivir, en realidad. Entonces, cuando nosotros obviamos muchas veces esa parte y nos concentramos solo en la gracia, oye, está bien, pero tampoco pisoteemos la gracia, tampoco pisoteemos lo que Jesucristo hizo en la cruz, tampoco pisoteemos el sacrificio del Señor. Está bien, Él te perdona, te rescata, pero también tu vida tiene que ir cambiando. Tienes que procurar vivir una vida en integridad que agrade a Dios en todo momento. Creo que desde mi perspectiva eso es súper relevante. Pero, y Dani, aprovechando que estás hablando de eso, te pregunto,
¿Por qué crees que la iglesia no enseña o no aborda tan consecuentemente el dejar el pecado, el cambiar el estilo de vida, el cambiar la forma de pensar? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que se enseña poco, por ejemplo? Yo creo que por lo mismo que hablábamos un poquito, es más fácil hablar de todo lo otro que hablar de pecado. Yo creo ¿Tú que crees que, ¿tú crees que es por lo difícil que es abordar el tema? yo considero que hay personas que a ver, ¿cómo decirlo sin ofender a veces, muchas veces, en torno a esto? ¿Cachai? Como en el sentido de que hay personas que les cuesta hablar de pecado en relación a esto, porque yo siento que el pecado también se ha relativizado mucho en cuanto a esto. Entonces, Ya. hay una línea tan delgada entre lo que es y lo que no es pecado, y para mí en ese sentido, ¿cachai? Hay que volver a hacer, y Dios me ha hablado fuertemente en torno a esto, sobre todo cuando vimos Arma Teología ahora hace poco con el profesor Hernán, ¿cachai? Entonces, o sea, cómo Jesús eleva el nivel de exigencia también en torno al pecado. O sea, oíste que fue dicho, no matarás, oíste que fue dicho, pero yo te digo que si ya te enojaste con tu hermano, estás fallando, estás pecando y eres digno de juicio. ¿Cachai? Entonces, esa sensación de a veces tener discursos, ¿cachai? Que sean más aceptables para la gente, querer agradar, no, el miedo a que las personas se me vayan de la iglesia por decir algo, ¿cachai? Entonces, creo que a veces pasa por eso. ¿Cachai? Nos da miedo a cómo va a reaccionar la gente. Y aquí voy a mi punto. Yo creo que cuando la iglesia trabaja de una forma ordenada, integral, cuando tú entras todo a lo mejor en una temporada a hablar en cierto sentido, creo que los resultados son tremendos. Lo digo por experiencia propia. En estos momentos nosotros en nuestra iglesia estamos hablando de integridad e intimidad. ¿Cachai? Y estamos todos en la misma, desde los niños hasta los adultos trabajando en ese sentido. Y estamos trabajando en torno a eso, pero estamos todos en torno a la misma visión. Toda la iglesia está en sus distintos grupos de conexión, en sus distintas redes de jóvenes, de lo que sea que estemos compartiendo. Estamos teniendo retiro espiritual y todo, donde estamos creando instancias para hablar en torno a esto, para hablar en torno a esta temática. Entonces, siento que es una cosa que es un área que se tiene que abordar de manera integral en la iglesia, y también muchos no lo hablan por esta incomodidad que genera en la gente, hablar en torno al pecado, hablar de la integridad, miedo a cómo vaya a reaccionar la gente cuando yo lo hable. Y creo que si se hace de la manera correcta, como exponían todas aquí las pastoras y todos con ternura, por la palabra, no tenemos por qué tener miedo a hablarlo. Me Eso. parece. Sí. Me parece. Leslie, después Pastora Janet. Sí, es que con respecto a lo mismo, también puede ser por una falta de estudio, de profundizar, de actualizarse, de ir cada día, no sé, estudiando y actualizándose en los nuevos, las nuevas exégesis. Yo creo que igual hace falta un poquito ahí de profundizar más, porque a veces se queda, a ver, yo pienso que esto se debe abordar, obviamente, desde el amor, desde la ternura, pero desde la palabra. Yo creo que también un error grave es que se le habla a la persona desde lo que yo creo, desde lo que yo siento, no desde lo que dice la palabra. Y ahí yo creo que no va a provocarse el cambio si estoy hablando desde mi humanidad con la persona para corregirla, no con el argumento bíblico, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que ora en nosotros para transformación. Entonces, cuando falta ese componente teológico, ese componente bíblico, yo creo que debemos ser integrales para poder aconsejar, para poder corregir. Una persona que, ¿cuántas veces no pasó que, oye, no, pero tú tienes que venir porque tienes que venir? A mí me da la sensación, aportando un poco, sin querer ¿Mm? interrumpir ni cortar, de que también muchas veces los que corregimos, o los hermanos mayores dentro de la iglesia, nos pisamos un poquitito la capa, la cola,
Y eso nos genera mucho conflicto al momento de querer ayudar a otra persona. Exacto, exacto. Sí, sí, es que ese es el tema. A lo mejor lo que decía Daniel de por qué no se habla de pecado. En mi iglesia se está hablando, y se habla, y se viene haciendo de hace rato, el tema de la santidad, el tema del pecado, lo que significa acercarnos al reino. Hay una instrucción, pero ¿por qué? Porque tal vez pastoralmente se perdió el temor, po, y prefieren enseñar de buena forma las cosas, como dices, como me contabas tú mismo, pues Daniel Cabeza, el otro día de esto, toda la iglesia hablando de un tema, toda la iglesia estando en la misma sintonía, alineándonos en torno a ciertas cosas, y van surgiendo cosas en los conversatorios, en las reuniones, en la comunión que tienen entre hermanos, porque todos estamos tocando el mismo tema, todos estamos en el mismo lenguaje. Entonces, cuando hay una unificación, cuando hay una coherencia en el mensaje que se le entrega al adulto, que se le entrega al joven o al niño, realmente surgen cosas, pero insisto que las correcciones, volviendo a las correcciones, deben ir de la mano de la palabra. La corrección sin la palabra, por mucha ternura que tengamos, para mí no va a surgir efecto, porque no está bíblicamente respaldado. Como una persona te puede decir fácilmente, ¿y dónde está eso escrito? Dígame el versículo. Para yo no ver la humanidad de la persona hablándome, sino que la palabra a través hablándome, porque la palabra es la que me ilumina el camino. Entonces, eso yo creo que tal vez falta mucho de entregarle al otro, de corregir al otro, hacer crecer al otro, pero a través de la palabra. Si hay una palabra escrita, no podemos irnos contra la persona, es la palabra la que nos está hablando. Y eso no se puede anular, eso no se puede obviar. Entonces, yo creo que el respaldo bíblico es fundamental en todo esto, más allá de la ternura, de la forma de entregar, es nuestra base. Yo asumo que la corrección viene desde ahí. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que las iglesias se pueden sumar a eso. El tema es cómo lo interpretan, lo aplican y lo canalizan. Porque, ok, para todos la palabra es la que nos rige. Ok, perfecto, pero ¿cómo la interpreto? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para poder interpretarla? Por eso te digo, Dani, que tiene que haber un estudio profundo también. Por eso te digo que tiene que haber un estudio. La gente debe estar capacitada. Debiesen haber, si tú dices, en este bimestre se sumó harta gente, debe haber más gente, porque Claro. Es necesario que líderes y pastores se capaciten. ¿Para qué? Para ir más profundo en la palabra, para tener una correcta interpretación, para yo no estar escuchando, el que recibe la corrección, no estar escuchando el lado humano de la persona, sino que lo que realmente la palabra me quiere decir. Por eso te hablo de la palabra y el estudio profundo de la palabra. Sí, lo entiendo. Pastora Janet se había caído, pero tenía la mano levantada. Y es que mi computador está medio malo. Se Se frisa metió el todo. diablo, se metió el diablo. Claro. Estoy muy de acuerdo con lo que dice igual Daniel y bueno, lo que dicen varios de los compañeros. Y justamente iba a decir eso que dijo usted, que de pisarse la capa. Que ahora en la iglesia, en el caso acá, muchas veces mi esposo trabaja y la mayoría, a veces estoy yo en la iglesia, y la verdad que el hablar de ternura también, o sea, lo que yo decía con ternura también tiene que ver con decir esto, no cubrir que todo como que es relativo, sino que generalmente se lleva a hablar de pecado, y en este tiempo se habla más de eso porque es lo que más destruye a la persona. O sea, si lo miramos nosotros mismos, lo que más nos destruye es el pecado. Lo que más nos destruye también es ignorar el pecado que hay en nosotros. Así Porque a es. veces nosotros nos paramos frente, pero la gente que está allá a veces dice harto de nosotros por nuestras Ajá. actitudes. A veces se nos vuela la paloma de la paz, como dice la pastora Katy. Sí. Y entonces no tenemos como
como todo sujeto a que tenemos que entender que los que están parados arriba también educando y predicando también hay pecado de repente. Sí, Y somos hay un, personas común y corriente. no, hay una, claro, como también decía Lely, es importante en este tiempo profundizar en la palabra, pero también tenemos que ver que en las iglesias hay personas que no van a entender en profundidad la palabra por las edades, Por la y son formación, por por todo. la formación. Por ejemplo, a mí a veces me dicen, no, es que tú tenés baja autoestima, pero yo yo veo mi formación académica y yo creo que he logrado, yo creo que Dios me ha hecho lograr lo que ahora veo en el instituto con respecto a las notas, lo que he aprendido, las palabras que he aprendido, la riqueza que se encuentra en el aprender. Y creo que eso también influye a cómo uno recepta la palabra y cómo, no sé, pues hay personas que nunca han escuchado la palabra justificación. Claro. A mí me pasa porque yo, por ejemplo, en la iglesia, yo conozco la iglesia de Daniel y es una iglesia muy bonita y conozco hermanos de ahí que hablan muy bien de su iglesia y eso también es muy bueno. Pero acá en mi realidad o en la iglesia Llane también es grande, el Coronel lo conocí, también es grande, pero aquí en mi realidad yo tengo gente de campo, gente que algunos llegaron a cuarto básico, entonces no van a entender algunas cosas y por eso tiene que ser más de la ternura a veces, pero no sacándole la cara a enfrentar lo que es pecado. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con usted, pastora Janet. Hermana Jenny. Sí, bueno, he escuchado a todos los que han opinado, estoy de acuerdo, y lo que sí pienso para mí en cuanto a la instrucción de la palabra, sí tiene que haber una muy buena instrucción en la palabra, pero también una muy buena ternura para poder entregarla con amor, po. O sea, teniendo el conocimiento, o sea, el verdadero conocimiento, la enseñanza, ¿no es cierto? Pero esa misma enseñanza, entregarla con amor y con sabiduría. Y es muy importante que el pueblo no se quede, que no nos quedemos con esa ignorancia espiritual, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que la gente no va a entender la palabra, no la va a entender, pero ¿en qué estamos nosotros? Si nosotros nos estamos capacitando, nosotros también podemos instruir al pueblo y empezar desde la base, desde lo más básico, para no quedar en en esa ignorancia espiritual que muchas veces hemos caído. Porque muchas veces yo he escuchado la palabra, no, hermanitos, que tienen que leer la palabra, ya la podemos leer, ya la leemos, pero no la entendemos, po. Exacto. Entonces eso. Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, es un tema, por eso, personalmente, uno de mis motivos al estudiar la palabra, la teología, profundizar y seguir estudiando, es para que cada vez que tenga la oportunidad de conversar con una persona, de predicar, o de hablar, de dar charlas, de enseñar, es hacer más sencillo el mensaje, más entendible para personas como las que la pastora Janet comenta, que no tienen quizás el nivel académico para poder entender términos un poco más elevados. Y a eso, obviamente, le tengo que sumar mi tiempo con el Señor para pedirle intimidad, que me dé gracia, que me dé carisma, para poder llegar a toda esa gente. Muy bien, eso ha sido la clase hasta el día de hoy.